métodos que ustedes ya aplicaron en su examen, que es el método de integración por partes, ¿sale? Pero pues ahora sí les vamos a explicar cómo se aplica el método, por qué se aplica y en qué casos se pueden aplicar. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar a esta parte. Y el método, bueno, como ya lo mencioné, es integración por partes. Y este método, pues, vamos a ver de dónde sale. Si ustedes recuerdan de las fórmulas de derivación, había una fórmula que me decía lo siguiente. Si yo tengo la derivada de un producto de dos funciones, que lo voy a manejar como u por v, respecto del diferencial x, la regla me decía que es la primera función u, por lo que viene siendo la derivada de v respecto de x, más v, por lo que viene la derivada de u respecto de x, ¿vale? Esta regla, pues de ahí, digamos, desde donde va a partir el método, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente el diferencial de x que tengo de este lado lo voy a pasar a multiplicar a todo lo que tengo del otro lado y me quedaría la siguiente expresión. Este diferencial de x está dividiendo, pasaría como que a multiplicar a todo lo que tengo de este lado y entonces lo que me va a quedar es que el diferencial del producto de mis dos funciones de u por v es igual a u por la derivada de v respecto de x más v por la derivada de u respecto de x, y el diferencial de x al momento que multiplica cada término, pues se cancela con este término y con este término. Y entonces, de esa manera, solamente me queda esta expresión, que el diferencial del producto de u por v es igual a u por el diferencial de v más v por el diferencial de u. Si aquí aplicamos una integral, integrando la expresión, pues básicamente queda lo siguiente. Aquí tendría la integral, esta parte no es, se me movió el cursor, de lo que sería el diferencial de v, que sería de u por v, es igual a la integral de todo esto, ¿sale? Pero esta integral, pues, por la regla número 2 sería la integral de cada uno de los términos. Entonces me va a quedar que es la integral de u, el diferencial de v, más la integral de v por el diferencial de u. Estoy integrando toda esta parte de aquí que viene de, como lo mencioné antes, regla de producto para derivación. ¿Ok? Y una vez que realizamos esa integral, pues como me queda la integral del diferencial de u por v, eso únicamente me queda como u por v, la diferencial con el integral se cancelan, nada más me queda el término de las variables con respecto a las cuales yo voy a integrar, y eso sería igual a la integral de u, que en este caso como el diferencial es respecto de v, ¿sale? Me quedaría esta parte, y la integral de v por la derivada de u. Entonces, estas integrales las voy a dejar normal. Y ahora lo que yo voy a buscar en la integración por partes es que yo voy a tener la integral de una función y el diferencial de otra función.
¿sale? Entonces voy a despejar de aquí esta parte, que en realidad da lo mismo si lo despejara de esto, ¿sale? Pero por la regla, por lo general siempre la expresan o la explican con respecto de que es la integral de u por el diferencial de v. Entonces despejamos esa parte, despejando integral de u diferencial de v, queda lo siguiente. U por v es parte de la solución ya, y esta integral que está sumando pasaría del otro lado restando. Entonces me va a quedar que la integral de u por el diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de v. Esto es a lo que le vamos a conocer como la regla de integración por partes. ¿Sale? Yo voy a tener dos funciones, una la cual va a ser denotada por u y la otra función la cual va a ser denotada por el diferencial de v, y en el cual al momento que yo identifico lo que es u y lo que es la diferencial de v, pues me voy a dar cuenta que los voy a poder representar o expresar de esta manera. Ahora, características. Las características que se deben de cumplir para esto es lo siguiente. Número 1, u debe ser fácil de derivar. Característica número 2, el diferencial de v que yo voy a determinar debe ser fácil de integrar. Y característica número 3, la integral que me quede de v diferencial de u debe de ser más fácil. Integral debe ser más fácil de resolver que la integral inicial. Y esa integral inicial es la integral de u diferencial de v. Ahora, otra de las características, aquí ya me cometió ligeros errores. Esto, permítanme, déjenme quitar esto. Entonces aquí estas partes las voy a ir quitando. No me va a dejar estar escribiendo lo que hace falta. Y bueno, entre las otras características que vamos a mostrar, pues tenemos lo siguiente. Este método se aplica cuando tenemos el producto de las siguientes funciones. Entonces, entre esas funciones vamos a tener operaciones como una multiplicación de una función trigonométrica con una exponencial, trigonométricas con
exponenciales. También lo podemos ver con algebraicas, con exponenciales. Lo podemos ver con algebraicas, trigonométricas, con trigonométricas. Lo podemos ver con logaritmos. Lo podemos ver también con funciones arco. Que también en ocasiones las conocen como funciones inversas. Funciones trigonométricas inversas, aunque eso es como que un error. ¿Sale? Y la podemos ver también con, tengo trigonométricas exponenciales, algebraicas con exponenciales, algebraicas con trigonométricas, con logarítmicas y algebraicas con funciones arco. Okay. Y finalmente pueden ser también algebraicas con algebraicas, que es el último caso como el que ustedes desarrollaron en el problema número 2 para el examen. Los que realizaron este método. Ok. Entonces, todo esto que estoy mostrando aquí, pues básicamente es el método como tal, de dónde sale, de la regla del producto de derivación, cumpliendo con estas propiedades. Al integrar esta última propiedad que me genera, pues yo voy a obtener, y despejando una de las integrales que quedan, obtengo lo que es la regla de integración por partes, y debo de cumplir con estas características, ¿sale? U debe ser muy fácil de derivar, la derivada de V debe ser fácil de integrar, la integral que me quede al aplicar la regla por partes, pues tiene que ser más sencilla que la integral principal o de donde partimos, y el método se puede aplicar para los siguientes casos. ¿Sale? Esta es, digamos, la parte teoría. Esto es lo que me va a interesar, cómo aplicar este método. Y ahorita vamos a ver cómo se realiza. ¿Ok? Ahora, aquí una cuestión. Se los comento desde ahorita. Lo que es U, muchas veces, cuando veamos una expresión donde sea algebraica con exponencial, algebraica con trigonométrica, algebraica con algebraica, pues digamos que U siempre va a considerarse como una parte algebraica. ¿Ok? Cuando veamos funciones logarítmicas, U siempre va a ser la parte del logaritmo. Cuando veamos funciones arco, U va a ser la parte también de la función arco, porque es lo más fácil de derivar. ¿Sale? Y bueno, esto digamos que es como tal el método, es el procedimiento, esta es la regla que se va a aplicar, es la que vamos a estar viendo en cada caso, y ahorita para que quede más claro, pues vamos a resolver algunos ejemplos. Entonces, vamos a empezar con los ejemplos. Y para ello tengo esta lista que se muestra acá. De esta lista, que son 40 ejercicios, díganme uno del 1 al 40 para ver cómo lo vamos a resolver. ¿Sale? A menos de que quieran que yo tome ese ejercicio. ¿No, nadie? Bueno. ¿La 11, profe? Ok, vamos a hacer la 11. Entonces de aquí me dice que es la integral de 2x logaritmo de x cuadrado diferencial de x. Lo voy a plasmar aquí.
Voy a reescribir lo que es mi integral. ¿Sale? El 2 lo puedo sacar porque es una constante, entonces nos va a quedar x por el logaritmo natural de lo que vendría siendo x al cuadrado. ¿Ok? Y aquí aplico diferencial de x. Y el 2 lo puedo sacar porque es una constante. Ahora, como me dice la regla, yo voy a poner aquí la regla de integración por partes, que sería esto. Lo voy a poner aquí para estarnos guiando con esto. Y lo que me dice es de que yo tengo que identificar quién es u y quién es la derivada de v o el diferencial de v. Y cada uno de ellos pues tiene que ser como me lo aplican aquí. U debe de ser fácil de derivar y la derivada de v tiene que ser fácil de integrar. ¿Sale? Aquí yo tengo esta x y tengo este logaritmo de x al cuadrado. Para ustedes, ¿qué sería más fácil de derivar y qué sería fácil de integrar? La x es fácil tanto de derivar como de integrar. Pero el logaritmo de x al cuadrado, ¿sería más fácil derivarlo o sería más fácil integrarlo? ¿Qué me dirían ustedes? Si tienen a la mano sus reglas de integración, se podrían dar cuenta. Bueno. Y entonces aquí vamos a hacerlo así. Voy a decir que u para mí va a ser el logaritmo de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta o se dan cuenta en sus reglas de integración, no tengo ninguna regla que me indique que la integral del logaritmo o el logaritmo de alguna función lo puedo tener o lo puedo calcular. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues yo tomaría el logaritmo como si fuera la parte de, ¿cómo se llama? Lo que es u. Y el diferencial de v, que es lo que me dice la regla, yo aquí es lo que estoy viendo es esto. U diferencial de v es, aquí es el diferencial de v, y esto vendría siendo u. De hecho, lo voy a acomodar un poco al revés, nada más para que se den cuenta. Tendría x. Entonces tengo u, que es el logaritmo de x cuadrada, que viene siendo esto en base a la regla. Diferencial de v lo voy a considerar como x diferencial de x. X diferencial de x. ¿Sale? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. A u lo voy a derivar. La derivada de u respecto de x, pues ¿qué viene siendo? Si ustedes recuerdan, para la derivada de un logaritmo, me dice la regla que es la derivada de mi función, que en este caso la función es x al cuadrado. Voy a sacar la derivada de esa función, la derivada respecto de x al cuadrado, sobre la misma función, que es x al cuadrado. Entonces, al momento que yo derivo, me queda lo siguiente. La derivada de x al cuadrado es 2x entre x cuadrada. Y esto, si lo simplificamos, pues me está quedando que una x del numerador se va con una x del denominador y solamente me queda 2 sobre x. Y ahora de aquí, todo esto que es la derivada, pues lo voy a reescribir de esta forma. El diferencial de x, ¿sale? Lo voy a pasar para acá todo esto, la derivada, es igual a 2 entre x. El diferencial de x, así como lo hacemos en el cambio de variable, lo voy a pasar del otro lado. Voy a juntar las x. Entonces me va a quedar aquí. ¿Sale? Y yo voy a tener que el diferencial de u es igual a 2 entre x diferencial de x. Y después del otro lado,
lo que voy a hacer es integrar lo que viene siendo el diferencial de v. Entonces, a esto le voy a aplicar la integral. Eso me quedaría de esta manera. La integral del diferencial de v es igual a la integral de x diferencial de x. ¿Okay? Cuando realizo esa integral, la integral del diferencial de v, pues me genera v. Y eso sería igual a ¿quién? La integral de x, pues por la regla 4 me dice que sería x al cuadrado dividido sobre 2. Y claro, me faltaría la constante, pero aquí las constantes no las vamos a arrastrar, simplemente me voy a quedar con lo que es la parte de la integral. La constante no me interesa. ¿Sale? Entonces, una vez que yo identifico de la función quién viene siendo u y quién viene siendo el diferencial de v, ¿sale? Lo que hago es, a u lo voy a derivar, ¿sale? Y voy a dejar ahí en términos del diferencial de u. Voy a despejar ese diferencial de u. Y el diferencial de v lo voy a integrar, una vez que identifique cuál es. Y al momento que lo integro, obtengo lo que es v. Y ahora simplemente aplico lo que es la regla. El 2 que está fuera de la integral va a multiplicar a todo. Voy a poner aquí un paréntesis. Este 2 va a multiplicar a lo que me dice que es esta integral, que lo vamos a resolver por el método por partes. Y sería esta parte. Y por lo tanto ahora, si yo veo que esto es exactamente lo mismo que esto, pues nada más voy a sustituir los valores como me indica la regla. La regla me dice que si yo tengo la integral de u por el diferencial de v, eso es igual a u por v. U en este caso, ¿quién viene siendo? Pues el logaritmo de x cuadrado. Y eso va a multiplicar a v, porque es esta parte, u por v. Y v viene siendo x cuadrada sobre 2. Entonces este x cuadrada sobre 2 multiplica el logaritmo de x cuadrada. Si lo multiplica lo puedo poner antes, entonces me puede quedar como x cuadrada sobre 2 por el logaritmo de x cuadrado. La regla después me dice que es menos la integral de v por el diferencial de u. Menos la integral de lo que viene siendo v, pero v es x cuadrada sobre 2. Tengo que va a multiplicar, esta parte vendría siendo nada más lo que es v, que multiplica la derivada de u, o el diferencial de u, y el diferencial de u es 2 entre x por el diferencial de x. Entonces me va a quedar la multiplicación de 2 sobre x, diferencial de x. Y cierro mi paréntesis porque este 2 de aquí es el mismo 2 de acá, y toda esta integral que estoy resolviendo por partes es lo que está aquí. ¿Okay? Empiezo a realizar las multiplicaciones pertinentes y a simplificar la expresión, y lo único que me faltaría después es resolver la integral que me quedó. Y vamos a ver si esa integral, como me dice la regla acá arriba, esa integral que me queda es más fácil de resolver que la integral inicial. ¿Ok? Multiplico. Este 2 va a multiplicar a este término y este 2 va a multiplicar a toda esta integral. Vamos a ver qué me sirve, qué no me sirve, qué puedo sacar, qué puedo cancelar. Este 2 divide con este 2 cuando multiplica. Por lo tanto, me quedaría lo siguiente. Un 2x cuadrada por el logaritmo de x cuadrada dividido sobre 2. Menos 2 que multiplica esto a toda la integral que yo tengo aquí. ¿Okay? Y a partir de eso que yo estoy viendo, pues me puedo dar cuenta que este 2 del numerador con este 2 del denominador se pueden cancelar. Y aquí voy a poner el x al cuadrado, que sería el mismo que tendríamos acá. Quito mis paréntesis porque no me sirven. ¿Sale? Y me queda que es x cuadrada entre x, entonces esta x también se puede cancelar con la x que tengo aquí. Y ahora nada más me queda la integral de x diferencial de x.
que esta integral que me quedó, pues es mucho más sencilla que la integral de la cual yo partí. Entonces ya estoy cumpliendo con la regla. Y ahora simplemente simplifico también este 2 con este 2, 2 entre 2, pues me da un 1. Resuelvo la integral que me dan de este lado. Esto ya es parte de mi solución. Sale x cuadrada por el logaritmo de x cuadrada. Es parte de la solución. Y me queda un menos 2. Y resuelvo esta integral. Por la regla 4, pues eso me dice que cuando tengo una función elevada a un exponente, en este caso es x a la 1, pues nada más me queda que debo de agarrar y de sumarle al exponente 1 y dividir todo entre el exponente más 1. Eso me quedaría como x al cuadrado dividido todo esto sobre 2. Y ahora sí agrego al final más mi constante. Pero este 2 con el 2 de arriba pues se pueden cancelar. Y el resultado nada más queda como x cuadrada logaritmo de x cuadrada menos x cuadrada más la constante. ¿Qué puedo ver? El x cuadrada es factor común entre los términos. Si yo quiero simplificar mi resultado, aunque este ya es resultado como tal, lo quiero simplificar un poco, puedo factorizarlo y me queda x cuadrada que multiplica al logaritmo de x cuadrada menos 1 más la constante. Cualquiera de estos dos resultados sería mi solución. Y aquí está el primer ejemplo que estamos resolviendo por el método de integración por partes. ¿Ok? ¿Dudas que tengan respecto al método? Respecto al procedimiento, respecto a los pasos. Yo, profe, A ver, tengo una pregunta. ¿Y no se podría eliminar el x cuadrada con el menos x cuadrada? ¿cuál x cuadrada y cuál menos x cuadrada? El x cuadrada que está antes del logaritmo natural de x cuadrada. ¿Te refieres a estos? Sí, que si no se puede eliminar un x cuadrada. ¿Por qué O no los se puede eliminar querrías? porque está antes del logaritmo. ¿Por qué los quisieras eliminar? Porque uno es positivo y otro es negativo. Ok. Son términos semejantes lo que tienes ahí. Porque tengo un x cuadrada que multiplica el logaritmo de x cuadrada y aquí nada más tengo un menos x cuadrada. Es lo que le preguntaba que sí, porque está multiplicando el logaritmo natural, no se puede. Por eso. Aquí yo te pregunto a ti esto. Y con eso tú ya te responderías. ¿Son términos semejantes? Pues es que para mí. Bueno, yo porque no lo entiendo mucho. No, güey, no en términos semejantes. Por ejemplo, si tú tienes esto, 3x al cuadrado más 2x al cuadrado, ¿cuál sería la respuesta de eso? 5x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. ¿Por qué? Porque términos semejantes viene siendo esto y viene siendo esto. Y nada más estoy sumando coeficientes. ¿Qué pasa si ahora tengo lo siguiente? 3x al cuadrado más 2x al cuadrado por y. ¿Puedo sumarlos? No, porque está la y. Ok. Y ahora regresamos acá. X cuadrada logaritmo de x cuadrada. Ese es un solo término. Menos x cuadrada. ¿Los pudieras simplificar o eliminar como tú dices? No, no se puede. Porque Ok, yo vi ¿por que es qué? una conjunción de pues sí, que está conjunto pues el x cuadrada con el logaritmo natural. Exacto, es todo el término. Entonces, Sí. como no es término semejante junto con este, por eso no se pueden simplificar. ¿Ok? Lo único que puedo hacer es esta parte. Factoricé el término común que era x cuadrada y por eso lo dejé así. Logaritmo de x cuadrada menos 1 que multiplica x cuadrada. ¿Ok? Ok, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿se puede regresar un poquito al primer paso que hizo? El primer paso, cuando identificamos lo de u y diferencial de v, Ajá.
Ok. Pues eso lo vemos desde aquí. ¿Sale? Desde esta parte, pues ya fue lo que empecé a escribir. Y me voy a subir un poco. Las características que deben de cumplir para la regla es de que U debe de ser una función fácil de derivar y la derivada de V o el diferencial de V debe de ser fácil de integrar. ¿Sale? Y aquí están, digamos, el método para qué tipo de funciones se van a aplicar. Todas las que resolvamos ahorita pues tienen que ver con el método de integración por partes. Yo les dije que cuando vean funciones algebraicas, sea lo primerito que vean como si fuera U, ¿ok? Porque es fácil de derivar. Pero cuando vean logaritmos, específicamente logaritmos, siempre tómenlo como U. O cuando vean una función arco, arco tangente, arco seno, arco coseno, tómenlo como si fuera U. ¿Por qué? Porque en las fórmulas de integración que yo les di, que si las tienen allá a la mano, si ustedes checan todas esas reglas, no hay nada que se parezca a lo que sea que la integral del logaritmo es esto, o la integral del arco seno, o del arco coseno, o del arco tangente es esto. No tenemos ninguna regla de ese estilo. Entonces, por eso aquí es de que U lo tomé como el logaritmo y el diferencial de V lo tomé como X diferencial de X. ¿Por qué? Porque el logaritmo sí puede ser fácil de derivar, pero no es fácil de integrar. ¿Ok? Y la parte del diferencial de V, pues lo veo como si fuera nada más X diferencial de X, aunque yo sé que es fácil de derivar, pero también esa expresión es fácil de integrar. Y es lo que obtuvimos aquí. ¿Sale? Ya una vez que identifiqué lo que es U y el diferencial de V, pues a U lo único que hago es derivarlo. Si tú recuerdas las reglas de derivación para un logaritmo, la regla te dice que es la derivada de tu función, que es la derivada de x cuadrada, sobre la misma función, que es x cuadrado. Entonces derivamos x al cuadrado y nos da 2x. Y lo dividimos entre x cuadrado. ¿Vale? X entre x cuadrada, pues nada más me queda x a la menos 1, que es 1 entre x. Multiplicado por el 2, queda el 2 sobre x. Y de aquí lo único que hice fue juntar este término con el resultado ya final para que yo pueda juntar el diferencial de x del lado derecho. Lo que estaba aquí dividiendo pasa de este lado multiplicando. Y ahora nada más me queda el diferencial de u solito. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar o lo voy a necesitar para la regla de integración que me dice que es esto. ¿Sale? Del otro lado tengo el diferencial de v, pero si me doy cuenta, para la regla necesito v solita, entonces tengo que integrar el diferencial de v. Cuando integro x, que es lo que yo llamé diferencial de v, x diferencial de x, eso me genera nada más un x cuadrado sobre 2. Y ahora ya tengo lo que es u, ya tengo el diferencial de u, ya tengo el diferencial de v, y ya tengo v, que para mí lo único que me interesa es de la regla, como yo ya conozco la parte quién es u, quién es diferencial de v, y ya derivé e integré para conocer lo que es v y diferencial de u, pues nada más sustituyo aquí. Y fue lo que hicimos. ¿Vale? Este 2 que salía porque era una constante va a multiplicar a todo lo que me dé la integral, que es esto. Pero este integral para mí, esto que remarqué, es exactamente lo mismo que me dice aquí la regla. Y ahora pues eso me dice que tiene que ser igual a esto de acá. Por lo tanto nada más voy sustituyendo. El 2 va a multiplicar a lo que es u multiplicado por v. U es el logaritmo de x cuadrada. Aquí está. Esto es u. Multiplica por v. X cuadrada sobre 2. Aquí está. Lo está multiplicando. Lo puse, digamos, a la inversa. Se acostumbra a poner siempre coeficientes, términos algebraicos, y ya después se ponen funciones trigonométricas, logaritmos o exponenciales. Es como se acostumbra a poner. Y como se multiplica, no importa el orden en el que estén, me va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Entonces esto de aquí viene siendo la parte de u por v, que es la regla. U multiplicado por v es esto. Y me dice que es menos la integral de v por el diferencial de u. Tengo menos la integral de v.
V, ¿quién es? X cuadrada sobre 2. Aquí está. V, y debo de tener el diferencial de U. Y el diferencial de U es 2 entre X por el diferencial de X. Aquí está. Y ahora, todo lo que está aquí entre paréntesis, pues es lo que me indica la regla, y es lo que me viene representando esta integral. ¿Sale? Yo aquí este primer término ya es parte de mi solución. ¿Por qué? Porque ya no tengo integral. Simplemente lo voy a ir arrastrando, ya es solución. Y esta integral la tengo que resolver. Pero lo que hicimos primero fue multiplicar el 2 por cada uno de los términos que yo tengo dentro del paréntesis. Entonces 2 por x cuadrada sobre 2. Este 2 con este 2 se cancelan. 2 sobre 2 es un 1. Y solamente queda el x cuadrada multiplicado por el logaritmo de x cuadrado. ¿Qué es esto? Luego, este 2 de aquí con este 2 de acá, 2 entre 2, al momento que se multiplican, pues se cancelan, se van, y me queda una x cuadrada sobre x. X cuadrada sobre x, nada más me queda una x, que es la integral de aquí. Todo esto que yo tengo aquí, pues se simplificó a esto. Y este 2, pues también multiplica esta integral, que es este 2. Y ahora, esta integral que tenemos aquí, pues es mucho más sencilla que la integral de la que partimos, que es esta. ¿Sale? Y ahora aquí, esto pues ya lo puedo resolver muy fácil. Mi resultado lo vuelvo a arrastrar. Aquí está. Y me queda un menos 2, que ahorita vamos a ver por qué desapareció. Al resolver el x cuadrado, al resolver, perdón, la integral de x, me queda un x cuadrado dividido sobre 2. El 2 que dividí aquí por el 2 que multiplicaba aquí, pues se cancelan. 2 sobre 2 me da un 1. Y nada más me queda menos x cuadrado más e. Y pues ya nada más factorizamos de esta expresión el x cuadrada y me queda esto. ¿Sale? Ya te volví a explicar todo el método, cómo se aplicó para este caso en específico. No sé si haya todavía más dudas. Quedó claro, profe. Ok. Y bueno, como les dije, vamos a hacer más ejemplos. La clase de hoy va a ser básicamente de eso. Así es de que ya me dijeron el 11. De aquí, yo les puedo decir aquí una cuestión. Tengo ya, digamos, una función algebraica por un logaritmo. Si se dan cuenta, aquí entre la 1 y la 3 es una función algebraica por un exponencial. Y de la 4 a la 9 son funciones algebraicas por una función trigonométrica. Y luego nos podemos pasar otra vez a funciones algebraicas por exponencial, funciones algebraicas por funciones trigonométricas, hasta aquí, hasta la 22, de la 23 a la 27, y hasta la 27, podemos ver un ejemplo o ver lo que serían las funciones arco, ¿sale? Después, para el caso de la 28 a la 29 es exponencial por trigonométrica. Después tengo algebraica con algebraica, de la 30 a la 32. La 33 vuelve a ser otro logaritmo con algebraica, como el caso que acabamos de resolver. 34 es algebraica con exponencial. Después volvemos a tener función arco con algebraica, exponencial con trigonométrica, función arco. Esta vuelve a ser otra función arco con algebraica, función algebraica, y esta la podemos ver como una función trigonométrica, ¿sale? Así es de que, ¿qué otro ejemplo quieren que saquemos? ¿O lo escojo yo? La 17. Ok, ya dijeron la 17. Entonces, vamos a aplicar esta. Para este caso, voy a volver a poner lo que es la regla para estarla viendo cómo se va a manejar todo. ¿Sale? Vamos a identificar primero quién es U y quién es V. ¿Quién creen que sea más fácil aquí para derivar y para integrar? Para derivar sería x al cubo.
Perdón. Ok, para derivar x al cubo, entonces lo voy a acomodar así como está. Nada más voy a escribir todo. La exponencial de 4x, diferencial de x. Entonces aquí voy a decir que u para mí va a ser x al cubo. Y diferencial de v, pues va a ser lo que queda, ¿no? Que vendría siendo e a la 4x diferencial de x. Y aunque los dos son fáciles de derivar y fáciles de integrar, pues siempre que vean una algebraica con una exponencial, siempre utilicen primero la algebraica como u, y lo que queda pues ya lo dejan, o la exponencial la dejan como el diferencial de u. Y volvemos a hacer lo mismo. A u lo voy a derivar, ¿sale? Voy a poner aquí un caso más simple, no voy a escribir todo. El diferencial de x siempre va a pasar al otro lado, entonces solamente voy a hacer la derivada de x al cubo, y al final le voy a agregar el diferencial de x. Eso me dice que es 3x al cuadrado. ¿Sale? Y de hecho aquí voy a hacer una cosa. Esta integral, pues le voy a hacer que es partes 1, porque nos vamos a dar cuenta que se va a repetir varias veces. Entonces aquí le voy a llamar u1, derivada de b1, o el diferencial de b1. Este va a ser el diferencial de u1. Y aquí pues voy a colocar lo que va a ser la parte de la integral. Entonces cuando yo integro el diferencial de b1 o de v1, integro también esta parte. Ok, que me quedaría la integral de la exponencial de 4x. Y bueno, aquí como dijimos, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, y nada más al final dijimos que vamos a agregar el diferencial de x. Integro el diferencial de v1, me queda v1, y eso va a ser igual a ¿quién? Cuando yo integro la exponencial, ¿qué me dice la regla? Tengo la exponencial de mi función, y enseguida debo de tener la derivada de esa función. La derivada de 4x es un 4. Agrego el 4 dentro, pero afuera, ¿qué es lo que hago? Pues lo agrego como un cuarto, ¿sale? En realidad ese un cuarto lo debería de agregar también aquí, que sería 4 entre 4. Este 4 entre 4 pues me da un 1, no afecta la expresión, pero a mí me interesa tener este 4 dentro de la integral. ¿Por qué? Porque es la parte de mi derivada de 4x, y el 4 que queda en el denominador, pues lo voy a sacar como una constante, por eso es de que queda este un cuarto. Entonces, este un cuarto va a multiplicar al resultado que me dé esta integral, y viendo la regla número 7, pues ¿qué es lo que me dice? Si yo tengo la integral de la exponencial de una función y enseguida tengo la derivada de esa función, pues lo único que me hace es regresarle la misma exponencial. ¿Ok? Ya tengo u, ya tengo la derivada de v, tengo la derivada o el diferencial de u, y tengo lo que es v. ¿Sale? Ya una vez que tengo eso, aplico la regla. ¿Qué me dice? Pues que es la multiplicación de u por v. Entonces u viene siendo x cúbica por v, que es un cuarto de e a la 4x. Entonces me va a quedar un cuarto de e a la 4x que multiplica a x cúbica. ¿Sale? Voy a poner, como les dije, los términos algebraicos. Los coeficientes primero, términos algebraicos después, y ya después las demás funciones. ¿Sale? Es la manera de acomodarlos. Esto ya me viene representando u por v, que es esto. Y ahora me indica que es menos la integral de v, un cuarto de e a la 4x. Voy a poner aquí entre paréntesis, por la derivada de u, o el diferencial de u, que es 3x al cuadrado diferencial de x. Entonces aquí voy a poner entre paréntesis ese 3x al cuadrado diferencial de x. ¿Sale? Simplifico lo que pueda simplificar de esta expresión. Este 3 y este 4 son constantes. Puedo sacar el 1 cuarto.
es una constante, el 3 es una constante, se multiplican, me queda un 3/4 y me queda x cuadrada por e a la 4x. ¿Sale? Esto nada más lo voy a poner al principio. Me va a quedar x al cuadrado por e a la 4x. Esta integral, en comparación de la integral de la que partimos, ¿cómo son? Esto y esto. ¿Cómo son? Son términos semejantes. Son términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Ah, no, no se crea, no. Ah, espere. ¿Qué es lo que le vende diferente a esta integral que está aquí con la que partimos? Con esta. X X cuadrada, ¿no? El x cuadrado. Entonces, lo que fuimos haciendo fue bajarle el exponente a la parte algebraica. ¿Sale? Y de aquí, ¿ustedes qué creen que vamos a tener que hacer? ¿Cómo resolveríamos esta integral nuevamente? Volver a hacer lo mismo para hacer la sola. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo, por eso es de que le puse aquí partes 1, porque voy a volver a resolver la integral por partes, y ahora le voy a llamar partes 2. La u, pues va a volver a ser mi término, que le voy a llamar ahora u2, va a ser mi término x cuadrada, va a ser la parte, ¿cómo se llama? De algebraica, y el diferencial de v2, pues vendría siendo e a la 4x diferencial de x. ¿Vale? Y vuelvo a aplicar lo mismo. Ya una vez que identifique quién es u y quién es v, o el diferencial de v, pues derivo u, que sería la derivada de u2. Vuelvo a aplicar lo mismo, el diferencial de x lo voy a pasar hasta el final. La derivada de x al cuadrado me queda como 2x. Y nada más agrego el diferencial de x al final. Y de este lado, pues lo que voy a hacer es integrar el diferencial de v2, que para ello pues me va a quedar, si se dan cuenta, yo parto de la misma expresión, entonces la integral sigue siendo la misma. Por lo tanto, nada más voy a cambiarla aquí, que es de v2. Yo en principio no tenía este 1/4 y no tenía este 4. ¿Sale? El diferencial de v2 es e a la 4x diferencial de x, que es esto. Pero es igualito a lo que hicimos acá arriba. Necesito la derivada, me falta un 4, y afuera pues saco 1/4. ¿Y eso que me va a generar? Que v2 es igual al mismo resultado que yo ya tengo aquí, 1/4 de e a la 4x. ¿Eh? Y vuelvo a aplicar lo mismo. Esto ya es parte de mi solución, 1/4 de x cúbica e a la 4x. Y tengo menos 3/4. Y este 3/4 va a multiplicar a lo que viene siendo todo lo que me va a generar esta integral. Pero esta integral vuelvo a aplicar integración por partes, eso me dice que es u por v, u2, que sería x cuadrada por 1/4 de e a la 4x. Entonces es 1/4 de e a la 4x y el x cuadrada que está aquí. Esto de aquí es la multiplicación de u por v al resolver esta integral nada más. ¿Sale? Y u, que es esto, por v, que es esto, y está aquí. Me dice que es menos la integral de ¿quién? De v, que viene siendo esta parte, que multiplica al diferencial de u, que viene siendo esto. 2x por el diferencial de x. ¿Sale? Y cierro mi paréntesis. Todo lo que está dentro de mi paréntesis, pues es nada más esta integral. Veo que puedo simplificar aquí dentro. ¿Sale? Este 1/4 multiplica con este 2, entonces puedo sacar esto como una constante. Este 1/4 ya se salió. Y este 2,
que también es una constante, lo saco, lo pongo de este lado, me queda un 2/4. Y después esta x nada más la voy a pasar al principio. X por e a la 4x. Y me queda esta integral. ¿Ok? Pero este 2/4, que lo vamos a convertir en un medio, porque se puede simplificar. Y ahora vamos a reescribir todo otra vez. Este 1/4 x cúbica e a la 4x es parte de mi solución. El menos 3/4 multiplica este 1/4. Eso me va a quedar como menos 3/16. 3/4 por 1/4. Me queda un 3/16, ¿estamos de acuerdo? 3 por 1, 3, 4 por 4, 16. ¿De quién? X cuadrada e a la 4x. Y después me va a quedar este menos por este menos un medio. Menos por menos me da un más. 3 por 1, 3, 4 por 2 sería un 8. Entonces me va a quedar un 3/8. ¿De quién? De la integral de x e a la 4x. ¿Sale? Estos dos resultados ya son parte de mi solución y ahora me queda por resolver esta integral. Esta integral, ¿cómo es respecto a la integral de la que partimos? Que se ve ahí. Que ya le bajaron Ya le bajó el exponente, ¿no? dos exponentes a la X. Entonces, se está haciendo de la misma forma, pero se está haciendo más simple. ¿Por qué? Porque el exponente de aquí pues ya se quedó como un 1. Y para ello pues vamos a resolver otra vez de la misma manera. Entonces voy a aplicarle aquí que sea partes 3. ¿Quién va a ser U3 en este caso? De esta integral. X. X. Y la derivada de V3 pues vendría siendo otra vez, déjenme subir esto un poco, e a la 4x diferencial de x. Y vuelvo a aplicar exactamente lo mismo. Derivo U3 respecto a x, la derivada de x es un 1, pero el diferencial de x lo paso del otro lado, entonces me quedaría derivada de x por 1, pues nada más me queda el diferencial de x, ¿sale? Del otro lado, pues vuelvo a hacer la misma integración, y me doy cuenta que al momento que integro el diferencial de v, pues parto de lo mismo. El diferencial de v3 era la misma integral que yo tenía anteriormente, y por lo tanto me va a quedar el mismo resultado aquí. La integral de esto me queda como un cuarto de a la 4x por 4 diferencial de x, y eso me genera que v3 pues queda igual. v3 es un cuarto de e a la 4x. ¿Ok? Y ahora, todo esto que ya tengo aquí es solución. Corto y pego, nada más vuelvo a reescribir. Tengo un más 3/8. Ese 3/8 va a multiplicar a los dos resultados que me den de aplicar mi regla de integración por partes. Otra vez, u por v menos la integral de v por la diferencial de u. ¿Qué es esta integral? Y de aquí, pues yo ya integré, o más bien yo ya hice, o vi quién es u, quién es v, diferencial de u, diferencial de v. La regla otra vez que me indica, que es u por v. Es lo que me dice aquí. U por v. U es x, v es un cuarto de e a la 4x. Entonces va a ser un cuarto de e a la 4x que multiplica x. Ahí está. Menos la integral de v por el diferencial de u, que es lo que sigue de la regla. Entonces aquí voy a tener menos la integral ¿de quién? De v, v3 que viene siendo un cuarto de e a la 4x, que es lo que voy a colocar aquí, por la derivada de u, o el diferencial de u, que es esto.
Pero el diferencial de U3, pues viene siendo nada más el diferencial de X, entonces esto nada más me queda así. Y aquí ya no tengo que ponerle este paréntesis. Y ahí se termina. Entonces este 3/8 multiplica todo lo que era mi integral, que mi integral de aquí, aplicando la integración por partes, me da este resultado. ¿Qué puedo hacer? Esto 1/4 es una constante, puede salir, ¿sale? Y aquí pues lo único que tengo que hacer es resolver esta integral. Al resolver esta integral, ¿qué me va a quedar? Pues yo me puedo dar cuenta que al resolver esto, pues necesito tener lo mismo que ya tengo de este lado, ¿sale? Tengo la exponencial, mi función, necesito la derivada de mi función, 4, y ese 4 que yo agregué, pues lo pongo de este lado, multiplicando, que sería otra vez 1/4, ¿ok? Y ya nada más me faltaría resolverlo. Ahora, vuelvo a arrastrar todo lo que ya es parte de solución, que es esto, y empiezo a multiplicar. De este 3/8 positivo que multiplica 1/4, ¿cuánto me quedaría? Más 3 por 1 serían 3, entre 8 por 4 sería un 32. ¿De quién? De x a la 4x. Después, este 3/8 va a multiplicar lo que me da de este producto. 1/4 por 1/4, pues están de acuerdo que eso me quedaría como un 16avo. ¿Sale? Y esta integral como tal, pues yo ya sé que me va a quedar como e a la 4x, que ahorita lo vamos a ver. Entonces me va a quedar 3/8 que multiplican a menos un 16avo. Eso me va a quedar menos 3 por 1 serían 3. 8 por 16, ¿cuánto les da? 128. ¿Ciento qué, perdón? 28. 128 me dicen. Y la integral de esto, que ya lo tengo ahí completo, pues me dice, si yo tengo la integral de la exponencial de una función, enseguida tengo la derivada de esa función, pues simplemente me genera la exponencial de la función. E a la 4x y al final le pongo más la constante. Y ya acabé. Todo lo que está aquí es mi solución. ¿Cómo lo puedo simplificar un poco? Voy a ir esto un poco más para arriba. Me doy cuenta que el 1/4 es factor común de todos. Entonces es 1/4, lo puedo sacar. Veo que el e a la 4x se repite en todos esos términos. Entonces también lo puedo sacar. ¿Sale? ¿Y qué me va a quedar? Pues tengo el x cúbico del primer término, entonces eso ya no es común. Menos, saqué un 4 del denominador, entonces aquí me va a quedar un 3/4 de x cuadrada, porque el e a la 4x ya lo saqué. Aquí ese 16, saqué factor común 4, me quedó un 4, el 3 y el x cuadrada, pues no son comunes, se quedan. Luego tengo más 3, 32x, que del denominador del 32 saqué el 4, entonces me queda un 8 aquí. El e a la 4x ya lo saqué. Y después me queda un menos 3 sobre 128. ¿Que eso cuánto sería? ¿Sale? ¿Cuál sería el factor común entre el 128 y el 4? 3/32. 3/32. No, sería un 32 no, el denominador. ¿Sale? 3/32. ¿De qué? Como ya saqué el e a la 4x, pues ya no tengo otro factor común ahí, más mi constante. Y esto es exactamente lo mismo que esto, nada más de que factorizado. Y ese sería mi resultado. ¿Ok?
¿Dudas que tengan de esto? Si se dan cuenta en este ejercicio, pues estoy resolviendo por partes 1, 2, 3 veces. ¿Puedo seguirla haciendo? Sí. ¿Y eso qué me lo va indicando? Pues de que tengo que bajarle a la expresión algebraica más y más y más exponentes. ¿Dudas? ¿Puede subirle un poquito, profe? Claro. Tú me dices. Ah, ahí en esa parte. Ok, ¿más dudas? ¿Cuestiones? Para pasarnos con otro ejemplo. ¿Listo? ¿Ya quien estaba checándolo o copiándolo? Sí, ya estoy. Sí. Bueno. Entonces, ¿más dudas de esto? Si no, para irnos para acá. ¿Qué otro ejercicio? ¿Puede ser otro igual, profe? ¿Otro como esos? Por favor. Ok. Bueno, a ver, pregunta acá. ¿Qué fue lo que no le entendiste acá? ¿Qué quieres que vuelva a hacer otro parecido? De la parte en que vuelve a derivar. No entendí muy bien el por qué, o más bien, ¿cómo supo que le tenía que volver a derivar? ¿O cuántas veces tenía que? Pues porque cada vez me va quedando una integral más. Por ejemplo, aquí quedó esta integral. Y yo les dije, esta integral, ¿cómo se ve en diferencia de esta? ¿Qué le ves aquí a esto y a esto? ¿Cómo las ves? Pues solamente el exponente de x. Y entonces, ¿qué dirías tú? Si ya la primera la resolví por este método, ¿qué hago? ¿Me voy a buscar otro método para resolverla? No, pues seguiría con el mismo. Pues sigo con el mismo. Y fue lo que hicimos, por eso es de que aquí le puse partes 1, que fue para la integral de donde partimos. Para esta integral que quedó, le llamé partes 2, ¿sale? Y ya cuando empezamos a resolver, pues me quedó, de esa integral me queda lo que está aquí entre paréntesis. Y eso que me quedó ahí entre paréntesis, pues veo que me vuelve a quedar esta integral. Esta integral, ¿cómo es respecto a esta? Esta de aquí, respecto a lo que está acá.
Sigue siendo lo mismo el exponente. Pues entonces de ahí, por eso es de que volvimos a decidir aplicar el mismo método, porque el exponente, pues lo único que fue haciendo es bajar su potencia, el grado. Y entonces a esto de aquí, para resolver esta integral, a lo que le llamé partes 3. Y pues ya una vez que tengo todo eso, pues me queda todo lo que ya tengo aquí, ¿sale? Que nada más fue la multiplicación de este término de 3/4, menos 3/4 que multiplico esto, me da lo de aquí. Ya se vio más claro la integral que íbamos a resolver, y al resolver esa integral, pues me generó esto de aquí. Y esta integral que me queda acá, pues ya es mucho más simple de lo que yo tenía al principio, de esto. Y esta integral, si me voy a las reglas de integración, pues ya me puede decir de que, pues ya la puedo resolver de esa forma, porque se parece a la regla 7. Que me dice que pues nada más si tengo la exponencial de una función, enseguida debo de tener la derivada de esa función, que por eso pusimos este 4 aquí, y acá afuera teníamos un cuarto, pero teníamos un cuarto que también estaba multiplicando la integral, por eso un cuarto por un cuarto me da un 16avo, y esta integral, pues ya lo único que me generó fue este e a la 4x. Y ya después los coeficientes ahí salieron por la multiplicación del 3/8 por el 1/16, el 3/8 por el 1/4, que me generó esto, y los otros datos pues ya los tenía porque ya eran parte de mi solución, que es esto. Ok, entonces si hago otro exactamente igual, pues en realidad no te serviría más que para estar checando las dudas que no pudiste analizar bien de del por qué fueron saliendo y por qué fueron saliendo. La idea ahorita es de que digamos que tratemos de hacer ejemplos de diferentes casos, porque la metodología, cuando tú vuelvas a ver un x aquí elevado al algo, o un x más algo elevado al algo, por una exponencial, ¿sale? La metodología va a ser exactamente la misma, ¿sale? Sí, profe, está bien. Y ahora, yo lo que les recomiendo, por ejemplo, ya vimos el 17, ya vimos el 11, que fue una expresión algebraica por un logaritmo. Este fue una expresión algebraica por una exponencial. Ahora podemos ver una expresión algebraica tal vez por una función trigonométrica. Otro caso podremos ver una función arco, que serían todos estos. Otros casos puedo ver una exponencial por una trigonométrica, que estos son casos algo interesantes. Algebraicas con algebraicas. Y bueno, aquí ya empezamos a repetir varios casos. ¿Sale? ¿Y qué otro me faltaría? Ya estos ya están. Entonces, yo les recomendaría que hiciéramos algo como el 28 al 29, como el 30 al 32, ¿sale? Porque el del logaritmo pues ya lo hicimos. O algo como lo que viene siendo del 23 al 27 y como del 18 al 20. Bueno, al 22. Uno entre todos ellos. ¿Cuál de todos o lo elijo yo? El 20. El 20. Ok. Entonces vamos a resolver este. Para este caso, pues tengo que identificar nuevamente, déjenme pegar lo que es la función, o más bien la regla. Tengo que identificar otra vez quién es U y quién es V. Para ustedes, ¿quién creen que quede como U? ¿Quién quieren que quede como la derivada de V? Ux al cubo. U va a ser X al cubo. Ok. Y
Y la derivada de v, pues entonces sería todo lo que queda, que sería el coseno de x sobre 2, diferencial de x. ¿Eh? Y aquí, digamos que este método es muy parecido a lo que hicimos arriba. Nada más lo que van cambiando, pues en lugar de ser exponenciales, son funciones trigonométricas, diferencial de x. Voy a reescribir aquí abajo lo que va a ser mi integral al cubo por el coseno de x sobre 2, diferencial de x. Ok. Y ya una vez que identificamos u y diferencial de v, pues derivo u. ¿Qué me quedaría de la derivada de u? La derivada de x cúbica es 3x al cuadrado y el diferencial de x lo voy a acomodar aquí al lado. Y para el diferencial de v, pues lo que voy a hacer es integrarlo. El diferencial de v es igual a la integral del coseno de x cuadrado diferencial de x. Y esto lo integro. La integral del diferencial de v, pues me genera v. La integral del coseno, ¿quién es? ¿Qué es lo que me dice la integral del coseno? Que es la regla, si no mal recuerdo, 9. Tengo el coseno de una función. Enseguida debo de tener a quién. A la derivada de mi función, que en este caso la derivada de x sobre 2 es 1/2. Como agregué el 1/2, afuera de la integral voy a poner el 2. Entonces ese 2 va a multiplicar a lo que me dé la integral. Y la integral de un coseno me genera un seno. ¿Vale? ¿Qué sería el seno de quién? De x sobre 2, el seno de mi función. Y la regla me indica que debería de seguir mi constante, pero en este caso las constantes no las ponemos, ya que se agregan hasta el final. Siguiendo la regla, pues esto me dice, y aquí lo voy a hacer otra vez así como lo hice anteriormente, partes 1, porque me voy a dar cuenta que lo voy a hacer varias veces este procedimiento. Entonces, derivada de 1, de v1. Ok. Y la regla pues me vuelve a indicar lo mismo. U por v, u1, x cúbica por 2 seno de x sobre 2. Entonces multiplico esto, el 2 lo dejo primero, la x cúbica la pongo después porque se van a multiplicar, 2x cúbica por el seno de x entre 2, menos la integral de v diferencial de u. V viene siendo 2 seno de x sobre 2, lo voy a poner entre paréntesis, por 3x cuadrada diferencial de x, que es el diferencial de u. Ok. Y ahora pues ya nada más me queda simplificar. Esta parte ya es solución, simplemente la paso. Este 2 multiplica con este 3 de acá, 2 por 3 me queda un 6, que lo voy a sacar, se va este 2, se va este 3, que se multiplicaron y se convirtieron en el 6 que está antes de la integral, y este x cuadrado simplemente lo voy a reescribir antes del seno. Y ahora me queda esta integral. La integral de x cuadrado por el seno de x sobre 2 por el diferencial de x. Esta integral respecto a la integral que yo veo acá, ¿cómo son? ¿Cómo es esta integral y esta integral? ¿En qué cambian? En que bajó el exponente. Bajo el exponente. ¿Y qué le pasó a la función trigonométrica? Pasó de ser un coseno a ser un seno. ¿Y qué tienen en común el seno y el coseno? Pues si se dan cuenta, cuando derivan el seno, lo que van a generar es un coseno. Cuando derivan el coseno, lo que van a generar es un seno.
Y lo mismo pasa a la inversa cuando los integran. Si yo integro un coseno, me regresa un seno. Si yo integro un seno, me regresa un coseno. Entonces son funciones como recurrentes. ¿Sale? Mientras se vayan integrando una y otra, pues no van a cambiar de senos a cosenos. ¿Sale? Van cambiando argumentos, pero las funciones trigonométricas nada más cambian una con respecto de la otra. Entonces, nuevamente aquí, yo voy a agarrar y voy a volver a integrar por partes la integral que me quedó. ¿Sale? Esto que tengo aquí, que es a lo que le voy a llamar partes 2. U2, ¿quién sería para mí? Y derivada de V2, ¿quién sería para mí? El diferencial de V2 respecto a esta integral. X cuadrado. U2 volvería a ser X al cuadrado. Y diferencial de V2 vendría siendo el seno de X sobre 2, diferencial de X. Vuelvo a hacer lo mismo. Derivo U2 respecto a X. La derivada de X al cuadrado es 2X. Diferencial de X. Integro lo que es el diferencial de V2. Ambos miembros. El seno de X sobre 2 es lo que voy a integrar respecto de X. ¿Ok? Cuando hago la integración de V2 me queda V2. Y la integral de un seno de X sobre 2, tengo el seno de mi función. Enseguida debe tener la derivada de esa función, que vuelve a ser un medio. Agrego el un medio aquí. Y afuera coloco un 2. Entonces este 2 va a multiplicar a lo que me dé la integral del seno. Cuando yo tengo la integral del seno de mi función y enseguida la derivada de esa función, la regla me indica, que es la regla número 8, me dice que eso es menos el coseno de, ¿cómo se llama? De mi función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el menos lo voy a poner antes, y esto me va a regresar un coseno de X sobre 2. Y ya tendría lo que viene siendo V2. Entonces este menos 6 va a multiplicar a lo que me dé de la integración por partes de esta integral que estoy haciendo ahora. Siguiendo la misma regla, pues ¿qué es lo que me indica? Es U por V. Sería X cuadrada, que multiplica menos 2 coseno de X sobre 2. Entonces menos 2 X sobre 2, que multiplica X al cuadrado, que lo voy a poner aquí, menos la integral de ¿quién? Menos la integral de lo que viene siendo V por el diferencial de U, que es esto. Es lo que me dice aquí la regla. Entonces voy a tener menos 2 coseno de X sobre 2, que va a multiplicar a lo que viene siendo 2X diferencial de X. Y todo esto entre paréntesis, ¿por qué? Porque viene siendo la integración por partes de esta integral que estoy poniendo aquí. Eso es exactamente esto. Simplifico lo que pueda simplificar. Este 2 con este 2 se multiplican y van a salir. Entonces 2 por 2 me genera un 4 aquí afuera. Este menos con este menos de acá, pues se va a hacer un más. Menos por menos se hace un más. Ya simplifiqué. Esta X de aquí, nada más la voy a reescribir antes, para que me quede X coseno de X sobre 2. Y de este lado, bueno, pues voy a empezar a simplificar. Este menos 6 va a multiplicar a este término, y este menos 6 va a multiplicar a esta integral. Esta parte de aquí ya es parte de mi solución, lo voy a arrastrar. Multiplico menos 6 por menos 2, eso me da menos por menos, me da un más. 6 por 2 es un 12 de X cuadrada coseno de X sobre 2.
Después multiplico el menos 6, que multiplica por este más 4, menos por más menos. 6 por 4 sería un 24, de la integral de x coseno de x sobre 2 diferencial de x. Y ahora me falta hacer esta integral, que esa integral como es respecto a la integral de la que partimos. De esta, con esta, que me doy cuenta. ¿Qué vemos ahí? Pues otra vez, simplemente checo que el exponente o la potencia de la expresión algebraica disminuyó y vuelvo a aplicar la integración por partes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estoy viendo la misma forma de la integral. Ahora, U3 y diferencial de V3, ¿quiénes serían? Pues para mí U3 de todo esto viene siendo otra vez X, la expresión algebraica, y el coseno de X sobre 2 diferencial de X va a ser diferencial de V3. El primero nuevamente lo derivo. La derivada de U3 queda como ¿quién? La derivada de X es un 1, por el diferencial de X, pues 1 por diferencial de X, diferencial de X. Y la integral del diferencial de V3, integro ambas partes. Eso me va a quedar que es la integral del diferencial de V3 es igual a la integral del coseno de X sobre 2, diferencial de X. Cuando integro me queda V3, la integral del diferencial de V3 es V3, igual a la integral del coseno de X sobre 2, me falta la derivada de X sobre 2 que viene siendo un medio, es un medio, lo agrego aquí, y por lo tanto fuera de la integral agrego un 2, ese 2 va a multiplicar al resultado que me da la integral del coseno de X sobre 2, y la derivada de X sobre 2, diferencial de X, que es exactamente lo mismito que ya habíamos calculado en partes 1, y me va a generar un 2 por el seno de X sobre 2. ¿Ok? Ya que tengo eso, pues ya volví a encontrar quién es U3, la derivada del diferencial de U3, el diferencial de V3 y lo que es V3. Vuelvo a aplicar la integración por partes para esta integral. Y ahora, pues todo esto va a ser parte de mi solución. Ese menos 24 del final que voy a poner, pues va a multiplicar a lo que me dé la integración por partes. Aquí déjenme ver que ya algo no cuadró, me faltó un igual, que es este igual. ¿Qué es la integral de esto? A eso le aplico otra vez la regla, es U por V menos la integral de V por diferencial de U. Entonces U3, que viene siendo X, multiplica 2 por el seno de X sobre 2. Entonces tendría 2X por seno de X sobre 2, menos la integral ¿de quién? Pues lo que viene siendo V3, ¿sale? Que es 2 seno de X sobre 2. Que multiplica al diferencial de U3, que ese diferencial de U3 pues básicamente es el diferencial de X, y ya no es necesario que ponga estos paréntesis. Y el 2, que es una constante, este 2 lo voy a sacar. Y aquí cierro mi paréntesis final. Esto pues ya es la integral de esta parte que tengo aquí. Multiplico el menos 24 por los términos que me quedan y al final voy a resolver esta integral. Todo esto ya es parte de mi solución. Y ahora me va a quedar que es menos 24 que multiplica el 2x seno de x sobre 2. Menos 24 por 2, menos 48. X por el seno de x sobre 2. Luego sería un menos 24 que multiplica un menos 2. Eso me daría un más 48 de esta integral.
¿Sale? Y esta integral pues ya es simple. De hecho ya la resolvimos aquí. Es esta integral. ¿Sale? Entonces, lo único que me hace falta para resolver esto es, tengo el seno de mi función, enseguida debo tener la derivada de esa función, que es un medio, agrego eso un medio dentro de la integral, y fuera de la integral voy a multiplicar por un 2, ¿sale? Este 2 sobre 2 me da el 1, pero necesito el un medio dentro para tener la derivada, y ya lo único que me dice es que si yo tengo la integral del seno de mi función derivada de mi función, pues eso me va a generar un menos coseno de mi función. Agrego todo esto que ya viene siendo el resultado. Multiplico este 42 por este 2. Eso me daría un 96. ¿Qué multiplica quién? La integral de esto me genera que sería la integral del seno de mi función. La derivada de mi función es un menos el coseno de mi función. Coseno de x sobre 2. Se dan cuenta, lo puse entre paréntesis porque este menos va a multiplicarse con este más de acá. Y al final nada más le sumo la constante. Cuando multiplico los signos, menos por más me daría un menos. Esto se convertiría en menos 96. Y ya tendría todo lo que es mi solución. ¿Sale? Si se dan cuenta, la solución me dice 2x cúbica, seno de x sobre 2, más 12x cuadrada, coseno de x sobre 2, menos 48x, seno de x sobre 2, menos 96, coseno de x sobre 2. ¿Qué pasó con las funciones trigonométricas? Si fueron intercalando, seno, coseno, seno, coseno. ¿Qué pasó con las expresiones algebraicas? Se fueron simplificando en potencias, x cúbica, x cuadrada, x, y desapareció la x. Y el 2, pues fue creciendo en cuestiones de factores. El 2 es factor común del 12, del 48 y del 96. Lo pudiera sacar como factor común, pero pues en realidad así lo voy a dejar en este caso, esta solución. ¿Dudas hasta ahí? Yo tengo una duda, profe. Dime. ¿Por qué el... Ah, no, es con las fórmulas, ¿verdad? Es que estaba viendo por qué al derivar seno de x sobre 2 por un medio te sale x sobre 2. Pero eso tiene que ver con las fórmulas que nos entregó, ¿verdad? Cuando derivamos el seno, nunca derivamos el seno. Perdón, Integramos el seno. integramos, perdón. Esto, ¿te refieres a esto? Al Y de al abajo, la agregar última operación. esto en medio, sí tiene que ver con las fórmulas. La regla que te dice, la integral del seno de tu función, que viene siendo x sobre 2, enseguida deberías de tener la derivada de esta función. La derivada de x sobre 2 es un medio. No lo teníamos, esto estaba así. ¿Ok? Entonces, necesito agregarlo para tener esa derivada porque es lo que me pide la regla. Yo agrego el 2, el 1 medio, perdón, pero también debo de agregar un 2 aquí. 2 entre 2 es un 1, no afectó la expresión original. Pero como nada más me interesa el 1 medio para tener la parte de la derivada de esto, este 2 de aquí me estorba, pero no lo voy a poder quitar nada más así porque sí. Como es una constante para mí, agarro este 2 y lo saco. Por lo tanto aquí es de que ese 2, que ahorita ya se quedó en 1, ¿no? Pues es la constante que tenemos de este lado. Y este 2 multiplica a lo que me dé el resultado de esta integral. Cuando tú ves las reglas, te dice que si integras el seno de tu función y tienes la derivada de tu función, como resultado en la regla número 8, te dice que eso te va a generar un menos coseno de la función, que es lo que ya tendríamos aquí. Menos coseno de tu función, que es x sobre 2. Pero agrego este 2 aquí, porque es este 2 que se está multiplicando. Ahora, a lo mejor algo que también nos puede confundir a veces es de que me dicen, es que es el 2 por el menos o el coseno, pero si lo ponen así, eso me dice que es 2 menos coseno. Para decir que se multiplica, yo tendría que poner un paréntesis ahí, que este 2 multiplica el resultado de esa integral. Como yo ya hago la multiplicación directa con signos, más por menos me da menos, por eso es de que lo pongo al principio. Y bueno, ahí ya quedó ese un medio porque sale.
Y sí viene de las reglas. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Pues bueno, no me da tiempo para explicar otro de los ejemplos, ¿sale? Vimos 3 casos. El último que vimos fue una expresión algebraica por una función trigonométrica. Vimos también la parte de una función algebraica por una función exponencial y vimos la parte de una función algebraica por un logaritmo. Todavía me falta ver algunos otros ejemplos, ¿vale? Así es de que ya los estaremos viendo la clase que sigue, que sería para el próximo lunes, ¿ok? Terminaré de ver algunos ejemplos más y les dejaré una actividad para que la empiecen a desarrollar, ¿sale? Así es de Disculpe, que... profe, ¿Qué pasó? sobre ese primer ejercicio, ¿lo puedes subir un poquito más? La U lo tomó por el logaritmo natural de x al cuadrado, ¿verdad? Exacto. La derivada de v, ¿por qué le puso x y no 2x? Porque el 2 lo saqué desde un principio porque es una constante. Ah, sí, ya, era todo, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra cuestión? Yo, profe, ¿podría poner la lista de los ejercicios? Ahí está. Sale. Gracias. ¿Quieres más ejercicios o con esos de ahí? Porque No, hay ya, otros. ya con esos. ¿Con esos? Ok. ¿Vas a empezar a realizar algunos? A tratar, a ver qué pasa. Ok. Muy bien. ¿Sale? Y bueno. ¿Más cuestiones, más dudas? Bueno, pues si no es así, les digo, yo ya para la siguiente clase seguiré realizando algunos ejercicios, algunos ejemplos. Trataré de que pues sean más rápidos en cuestión de que los procedimientos no sean tan repetitivos, aunque aquí ya estamos viendo que se manejan muchos de ellos. ¿Ok? Nada más falta explicar cómo se aplica en diferentes casos, en los otros métodos, bueno, no el método, sino en los otros casos para los diferentes integrales que se pueden ver. Y de ahí en fuera, pues el método es muy repetitivo, nada más hay que ver quién es U, quién es el diferencial de V y empezar a derivar, integrar y sustituir. ¿Qué es lo que puede llegar a fallar en estos casos? Pues de que su procedimiento, cuando a mí me lo muestran, no sea claro, no sea conciso. Si se dan cuenta en todos los ejercicios, trato yo de estar poniendo, pues, quién es U, quién es la derivada de U, quién es el diferencial de V, quién es V. Trato de ir poniendo en todo el procedimiento, pues ir simplificando en algunos casos, lo hago de manera directa en algunos, en otros voy escribiendo todo, pero sí voy separando como que lo que ya es parte de la regla, ¿sale? Ya una vez que ponen esto y que me dicen que pues va a ser por integración por partes, que van a seguir este procedimiento, pues esto ya es mucho más claro para mí, ¿sale? Ya una vez que vean eso, pues las integrales que les van quedando, pues se pueden ir resolviendo, como ya lo vimos en este caso, de que se aplica partes una vez, partes 2 veces, partes 3 veces. Y todos esos procedimientos son los que yo espero que vayan generando cuando estén resolviendo los ejercicios, ya cuando se los deje. ¿Sale? Si es de que en algún caso ustedes colocan mal lo que es U y el diferencial de V, pues se van a dar cuenta que no van a poder llegar a la misma solución o simplemente no van a llegar a una solución.
sino que la integral siempre les va a quedar al final y les va a quedar otra integral y otra integral y otra integral. Son las cuestiones que ustedes pues tienen que ir checando cuando vayan resolviendo esos problemas, o lo que les puede ir quedando cuando los estén resolviendo. ¿Sale? Y así es como espero que pues sí los vayan haciendo, que me vayan describiendo y denotando pues quién es cada cosa y cómo se va haciendo cada paso. Tener cuidado también con los signos, con los números que se multiplican, cuándo multiplicar, cuándo no multiplicar. ¿Sale? Y bueno, si no hay otra cuestión, si no hay más dudas, pues de mi parte, del día de hoy sería todo. Y ya nos estaríamos conectando el día lunes para continuar con estos temas y después dejarles una lista de ejercicios para que los resuelvan. ¿Ok? Sale, profe, gracias. Sí, profe, está bien. Nos vemos. Que pasen buena tarde. Adiós, profe. Adiós, profe. Gracias, profe. Hasta luego, nos vemos, buena tarde.